bien. Mucho trabajo, afortunadamente. Ándale, muy bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Trabajo de qué, Rocío? ¿De contadora? Bueno. Mucha contabilidad. Buen tema, buen tema. Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron el 10 de mayo? ¿Lo celebraron allá a sus mujeres, a sus mamás cercanas? ¿Qué tal? ¿Tú lo celebraste, Rafa, el 10 de mayo? Híjole, maestro, yo tengo celebrando desde el primero. Ah, caray, ¿cómo Bendito está sea eso? Dios. Lo que pasa es que mi mamá cumple el 3 de mayo, se festejó el primero, luego el 2, luego el pastel, trabajo y luego ayer y no, sí un mes, una quincena bastante complicada, estamos en las carreras. Ahora sí que nos pasamos de festejo. ¿Qué tal? Oye, ¿y esto, pues, cuándo terminará? ¿O Pues no ya? sé, mi suegra cumple el 15, entonces no sé cuándo se va a parar esto. Híjole, pues mucha suerte. No, ya pido esquina y con un montón de trabajo, gracias a Dios. Qué bueno, eso está perfecto, eso está perfecto. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, gracias. Aquí ya conectándonos listos para escuchar la clase y para participar también. Me da gusto, me da gusto. Gracias, gracias. Excelente. Oye, Rocío, disculpa la pregunta. ¿Tú celebraste el 10 de mayo? Sí, maestro, con mis hijas. Ah, muy bien. Sí, muy tranquilo todo. Eso es todo. Oye, Hugo, de casualidad tienes la guitarra afinada? Sí, ¿Sí? sí. Hola, Elena, bienvenida. Pues justo a tiempo, Elena, ¿qué te parece, Hugo, si les cantamos las mañanitas aquí a las mamás de este grupo? Dale, está bien. Ándale, muy bien. Aunque no ubico las pisadas, pero sí. Tú dar en re mayor y la 7 y con eso se hace. Esta. Dale, dale. Qué linda está la mañana que vengo a saludarte. Juntos. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron Nacieron todas todas las las flores. flores. Y en la pila del bautismo cantaron Cantaron ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Pero cántale, levántate de mañana, mañana. mira Mira que que ya ya amaneció. Hola vivo, a la sin bomba, Rocío, Elena, ra, venga, felicidades a esas mamis. Felicidades a las mamás. Gracias, muchas gracias. Muy bonito detalle, muchas gracias. Eso es todo. Igual, muchas Bien, gracias Hugo, a como lo todos. practicamos toda la semana. Me agrada. Y hablando de Rocío, para celebrar contigo el 10 de mayo, ábranos tu micrófono y por favor dinos una idea importante que te haya quedado de la sesión pasada para retomar, de la sesión anterior. Igualmente, vete preparando, mi estimado Carlos y Octavio. Una idea que me quedó es el que hubiera una persona encargada en lugar del dueño, es decir, en ocasiones no es tan viable el que el mismo dueño sea el encargado de la dirección de la organización, porque eh, pueden chocar a lo mejor sus propios intereses, obviamente, en sí con los de la organización. Entonces, en ocasiones es mejor el que esté una persona independiente y que obviamente dé cuentas de esto, pero desde mi punto de vista es muchísimo mejor porque puede ser más objetivo que el mismo dueño. Muchas gracias, Rocío. Las ventajas y los alcances de la consultoría externa respecto a los procesos externos, ¿verdad? Acompañados por otros ojos. Fundamental. Carlos. Gracias.
Igual, abonando en la parte de la consultoría externa y yo me quedo con algo positivo y en cuanto a mi entorno. Yo trabajo para una empresa en la que la mayoría de los socios o de las personas que se encargan de llevar la batuta de dicha empresa, pues son socios, o sea, no, ellos tienen una ideología nublada sobre la realidad de su empresa. Entonces a mí me ha tocado ver que utilizan consultorías de diferentes personas que ven análisis de riesgos, seguridad, etcétera. En lo personal, y yo hacía el experimento conforme íbamos avanzando en la clase, de que realmente no hemos visto nosotros un resultado positivo con la consultoría. No sé si realmente la consultoría no había cumplido con los requisitos o no se había hecho muy bien el estudio sobre cómo hacerlo. Me quedo mucho con lo que decía, no me acuerdo si Octavio o no, Rafa, que decía que si realmente habían tenido a nosotros alguna clave de éxito en alguna consultoría externa, en mi opinión es no. No hemos tenido hasta en la actualidad, en los 6 años que tengo trabajando ahí, pero no nos cerramos. Si algún día llega una que aporte algo positivo, pues adelante. Pero creo yo que el detalle de las consultorías es que llega gente que no está empapada el crecimiento real dentro de la corporación. Entonces, en el momento en el que te quieren hacer modificaciones en la manera de trabajar, no tienen un conocimiento de cómo se trabaja y hacia dónde quieren llegar. Entonces, creo que ahí es donde ha sido el error. Me quedé con eso, más que nada con una idea, con una reflexión que hice de manera personal. Bien, gracias, Carlos. Y es la parte de hacer equipo, de hacer equipo. La visión, una visión con otra visión se complementan. Ahora bien, en parte del proceso de intervención, pues es fundamental los alcances, los objetivos, hacia dónde va a derivar la táctica implementada, ¿verdad? Y qué bueno que tienes esta referencia para buscar el cómo sí incidir, en qué ámbitos, en qué niveles de la organización. Bienvenidos, Jesús, bienvenidos, Morán. Octavio, compártenos tu idea que rescatas de la semana anterior. Pues lo mismo que mis compañeros, ¿no? Siempre cuando nos ha tocado que nos invitan a hacer alguna asesoría, consultoría, es bien complicado. Es bien complicado porque pues la verdad es que llegas y todo, no hay articulación, todo el mundo jala para su lado. Los dueños traen una idea, los directivos o gerentes traen otra, el personal trae otra. Entonces siempre es bien complicado. En mi experiencia, junto con mis socios, la verdad es que nos pasaban también pocos resultados o inclusive malas experiencias de que pasaba el tiempo y no avanzábamos, nos frustraba mucho. Entonces, pues también íbamos aprendiendo nosotros cuando íbamos iniciando, al tal grado que ahorita cuando nos sentamos y la semana pasada me buscó una amiga que inició a trabajar en una empresa para intervenir ahí una due diligence en donde van a entrar una comercializadora. Y lo primero que hicimos es agarrar al dueño, sentarnos con él, a ver, establecer compromisos con el dueño. El compromiso va a ser desde vamos a llegar y nos tienes que dedicar tiempo. Nada de que me dejas esperando en una sala de espera media hora en la silla o estás con tu celular. O sea, si puedes comprometerte a de que me vas a recibir en cuanto yo llegue y me vas a atender y con quién va a ser el vínculo, esto, lo otro, aquello, o sea, compromisos. Yo te voy a traer en chinga a ti, no tú a mí. Yo, el asesor, te voy a traer en chinga a ti, empresario. Y si al cabo de 2 o 3 semanas no hay avance, le paramos. Porque quiere decir que la verdad es que nomás vamos a perder el tiempo. Entonces, siempre iniciamos por la cabeza y estableciendo todos los compromisos. Te digo, desde la puntualidad hasta el que nos recepcionen inmediatamente que lleguemos. Bien, Octavio, nos pones en un panorama retador. Retador, ahí está esa situación, hay desalineación. A veces desde la cabeza no hay una perspectiva de cambio integral. A veces las iniciativas de cambio se quedan en cierto nivel, ¿verdad? En cierto nivel organizacional. Capacítame a mis mandos medios. Necesito que sean mejores jefes. Pero las herramientas metodológicas para alinear a toda la organización ahí están. Están pendientes. Oye, Octavio, ¿así le hablas a tus clientes? Digo, Sí. por si yo no lo hago así y a lo mejor es lo que me hace falta. Sí, porque luego pierdes mucho el tiempo. Ahora que si le digo, por si me quieren pagar por estar ahí sentado, pues a toda madre, ¿eh? Yo me pongo a saludar y me pagan. Pero sí es frustrante. Y la otra es de que de repente traen programas muy ambiciosos y pues no, tienes que empezar por algo más pequeño y lo chico te lleva a lo grande. La otra es de que la mayoría de las ocasiones, y nos pasa,
no sabemos qué queremos, ¿no? A veces quieren ellos una cosa y ya cuando platicas con ellos, pues no es lo que te hace falta, realmente lo que tú necesitas es otra cosa. Entonces, terminas haciendo otra cosa que no era lo de ellos, o inclusive terminas yéndote tú y llega otro asesor de otra materia, que es lo que más les surge a ellos, no uno. Oye, eso que mencionas, que a veces como líderes o dueños de empresa pueden tener un diagnóstico intuitivo de qué les hace falta, pero a veces lo que requieren es otro elemento, ¿no? ¿Verdad? Típico del mundo mundial, díganme si no, necesitamos equipos y líderes más comprometidos, ¿verdad? Es que la gente no se compromete y hay que abordar esa situación de diferentes perspectivas. Una, vimos en la sesión anterior, que desde tiempos de Frederick Taylor, ¿qué decía Frederick Taylor? Organiza el trabajo y la gente se compromete. Nada más complejo que eso, ¿verdad? ¿Qué dice Patrick Lencioni? El compromiso es la ecuación entre la confianza y las habilidades para manejar el conflicto. Y de ahí surge el compromiso con perspectivas de rendición de cuentas claras y obviamente con consecuencias en términos de los resultados. Entonces es algo más complejo que solamente querer comprometerse únicamente, ¿verdad? Oigan, pues buen inicio. ¿Alguien tiene alguna otra idea para retomar? Hugo y Rafa tienen su exposición, ¿verdad? ¿La tienen preparada? Buenísimo. Bueno, entonces... Está Carlos y Rafa, ¿no? Excelente. Oh, sí, Sí. tiene razón. Ok, muy bien. Bueno, se va y se corre porque viene pues información muy interesante. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Excelente, me alegra. Por aquí, me alegra. llegando. Muy bien. Gracias, Qué gracias. bueno que llegas. Bueno, entonces decíamos las intervenciones. Hablábamos de 5 características principales, básicas, fundamentales. ¿Cuáles eran esas características? Abran su micrófono, compañeros. ¿Cuáles eran? Dice Hugo, pues no hemos visto mejora a través de procesos de intervención. Ah, pues entonces hay que ver cómo están realizándolos, ¿verdad? ¿Cuáles mencionamos? Dijimos que eran, ¿qué? Fundamentados, ¿verdad? Sistemáticos, Sistemáticas integrales. programados, con objetivos y enfoques muy específicos. E igualmente, obviamente, con una perspectiva de bien común, porque además de ser una perspectiva ética del desarrollo organizacional, de buscar el bien común, también es un tema de inteligencia, es un tema de sustentabilidad, ¿verdad? Ahora con la NOM 035, pues ese es el punto, ¿verdad? El favorecer el bienestar de las personas dentro de. Entonces decíamos cuáles eran los objetivos de propiciar una intervención. Decíamos que lo más común es solucionar problemas y es cuando muchas organizaciones recurren a generar programas internos mixtos o externos, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos que esos eran? El top, el principal, tiene que ver con que la organización avance hacia sus propios fines. ¿Cuáles otros mencionamos? Resolver problemas. De acuerdo. ¿Qué más? Descubrir y evaluar. Ándale, Jesús, ahí lo tienes. No me acuerdo. ¿Qué más? Mejorar aprendizaje. Mejorar procesos de aprendizaje, innovación y desarrollo. Y por último, Poner en práctica. que el famoso change management de la pandemia para acá, yo creo que se llegó a insertar el change management, la gestión del cambio, se llegó a meter ahí entre comunicación y liderazgo, como en la soft skill más importante de nuestros tiempos, ¿a poco no? Sobre todo de la pandemia para acá. Muy bien, excelente. Entonces decía mi estimado Hugo, oye, pues hemos tenido intervenciones y procesos y el lugar sigue pareciendo el mismo, sigue pareciendo tal cual. Entonces, por eso estamos trabajando estos elementos de la intervención. A ver, ¿por qué no funciona de repente una iniciativa? Compañeros, ¿recibieron el libro de Milan Cook? Platíquenme, ¿qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención?
o por ahí tienen el PDF por allí nada más. Bien. ¿Alguien lo descargó? ¿Alguien le dio una lectura? Ok. Amigos, vamos a irle poniendo nivel a la discusión. Los invito a que se den un clavado. Entonces, decíamos con el buen Hugo, pues es que las iniciativas no alcanzan a llegar. ¿Cuáles son las fases de la intervención? Ayúdenle a Jesús. ¿Las etapas? Inicio. Ah, Iniciación Exacto. Ajá. Ay, ahí está, sí. Ujú. y ya el diagnóstico. Ajá. Ujú. Eh, sí, la evaluación, algo así, ¿no? De evaluar. O, Por ahí va, por ahí va. La evaluación está por acá. Planificación de acciones. planificación de acción. La planificación y la ejecución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Oye, el otro día, mira, nos queremos ir a la identificación de las acciones. Les voy a poner un panorama. Un equipo, una empresa que se ausenta, se deja de participar el director general, se nombra un cambio de director y se mueve a otro lado y bueno, hay una especie de luto, ¿verdad? Quieren hacer un cambio generacional, un cambio de mentalidad en la empresa, pero hay personas que dicen, ese cambio de mentalidad en la empresa, ¿saben cómo va a suceder? Con un fin de semana en Puerto Vallarta, dando una vuelta en veleros. Y así es como se va a dar el cambio de mentalidad. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Estás de acuerdo con eso? Con una intervención, con animadores, en un crucero, todos tomando bien a gusto y diciendo, ya somos una empresa nueva. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Funcionará? No, yo creo que no. Pero O sea, la sí. gente va a estar muy contenta. Venga. Pues sí, en el momento va a estar contenta, pero ya al momento del compromiso se le va a olvidar el paseo. Yo siento que es algo más interior, es trabajar la parte de sensibilización, pues, y ya después, pues, irles mostrando, o sea, que se vayan empapando del objetivo general que quieran lograr. Y con base a eso, pues, ver estrategias. Definitivo, gracias. Eso tiene que ver porque muchas veces, porque varias intervenciones no proceden, no prosperan, porque nos vamos directamente a ahí está. O bien porque tenemos parcializado el elemento diagnóstico. A lo mejor nos falta muchas veces encontrar lo que dice la gente, realmente lo que está viviendo. Muchas veces nuestras herramientas de medición del clima laboral o de las percepciones son limitadas y necesitamos hacer ejercicios cualitativos, hacer análisis de discurso, indagar en categorías, ¿verdad? Igualmente a veces es un tema de ejecución del plan como tal. Y yo creo que mal de muchos, consuelo de pocos, la parte de verificar la terminación de manera exitosa como tal. Ahí está. Creo que aquí hay muchas claves de por qué podemos lograr, sí podemos lograr como de egoístas un proceso de intervención. Y oigan, de repente, no sé si a ustedes, a mí me da de repente escuchar aquí en este grupo comentarios de es que las organizaciones no cambian, es que los jefes no quieren, es que no se puede. Me da de repente esa sensación, ¿no? Pues vámonos metiendo más en zapatos de egoístas, señores y compañeras. En zapatos de agentes de cambio. Entonces, el tema es cómo sí. Estos son los planteamientos iniciales de Milan Cook. Hablábamos la semana anterior de, por ejemplo, el contrato de consultoría o las primeras tareas, como dice Octavio, que va a traer en movimiento muy rápido a su cliente, dice Octavio. Yo no me animo a hablarle así al cliente, mi estimado, pero bueno, quizás haré la prueba con alguno. La parte, decíamos, de hacer un doble diagnóstico, un análisis del objetivo y un análisis del problema, ¿sí? Obviamente son partes de un mismo fenómeno complejo, ¿sí? Y a veces el problema nos puede generar un árbol increíble de acciones por generar, pero también podemos analizar cuál es el objetivo que nos vamos a plantear. Obviamente cruzado con informaciones de diferentes ámbitos. ¿Verdad? La planificación de acciones tiene que ver con la elaboración y también la parte de la evaluación de las opciones.
¿verdad? Es parte de lo que decía hace unos minutos. Nos vamos a ir a Tapalpa, digo, a Vallarta, a dar una vuelta en un crucero. Ah, ¿y dónde están las opciones? ¿Qué nada más está el crucero? ¿Por qué no mejor nos vamos a unas cabañas? ¿O por qué no mejor nos vamos al zoológico a dar la vuelta? ¿Qué opinan? ¿O qué tal si no se trata de dar la vuelta, como dice Jesús? Vamos viendo por otro elemento. ¿Qué piensas de esto, mi estimado Hugo? ¿A qué te recuerda? ¿A qué te evoca respecto a lo complejo que implica la valoración de las intervenciones? Hugo y luego Morán. Pues sí, definitivamente sí es complicado cuando uno llega a una empresa e intenta implementar algunas estrategias. Sin embargo, pues como bien lo decía hace un momento Octavio, cuando la empresa solicita, pues tiene que tener cierta apertura a lo que uno sugiere. Entonces, sí, a mí me ha tocado de repente tocar ahí, picar piedra, pero afortunadamente yo he tenido muy buena aceptación en los grupos de trabajo con los que he estado asesorando y ha habido buenos resultados, por lo menos muy positivos, aunque definitivamente los últimos 3 años me he enfocado exclusivamente a mis negocios, ya no he hecho asesoría o consultoría externa. Oye, Hugo, qué buen comentario. ¿Cuál es, si pudieras decir, cuál es el top 2 o el top 3 de tu secreto para que tus iniciativas sí procedan? Yo creo que tiene que ver con lo que yo les proyecto al equipo, porque afortunadamente quienes se van integrando a los equipos son personas que quieren estar en el equipo. Entonces, lo primero es una entrevista. Todos han pasado conmigo en la entrevista de ¿y por qué tú y no otro? O sea, dime tú qué tienes de especial para estar en nuestra plataforma. Y esa pregunta ha sido clave para todos porque pues de repente tienen que sacar como por qué ellos, pues, qué es lo que tienen de aporte nuevo o qué van a sumar con su talento a la organización. Creo que ahí radica mucho la parte de la entrevista y yo siempre le digo, tienen que pasar por la pregunta del por qué tú. Oigan, en ese sentido, gracias, Hugo, importantísimo. Aquí juega una parte interpersonal de negociación, de persuasión, y en ese sentido les voy a hacer una recomendación que si la conocen, fabuloso, me van a dar la razón, y si no, ya es tarde, ya es para ayer. Gui Kawasaki, ¿lo conocen? Le recomiendo muchísimo acercarse a su obra. Él es un gurú del charming y del enchantment, es decir, del encantamiento, del encanto, de la seducción, del trato equilibrado, justo, pero también esta pasión por encantar, esta parte de hacer empatía, de poder hacer un clic interpersonal en las relaciones. Van a encontrarse muchas obras relacionadas con este concepto, enchantment, la parte del encantamiento, nada que ver con engañar o con manipular, tiene que ver más bien con aprovechar lo empático que somos como seres humanos, ya por naturaleza. Mi estimado Morán, hace como media hora querías decir algo. Ah, sí, ya no me acordaba. Bueno, pues mire, nada más acerca de la consultoría, muchas veces funciona, de acuerdo al nivel al que uno se vaya a meter y también del tiempo que le pueda uno dedicar. Por ejemplo, no es lo mismo capacitar a mandos medios, como dicen, o mandos bajos o a los ejecutivos para realizar una tarea. ¿Por qué? A mí lo que me ha funcionado, lo poco que trabajé, digo, iba empezando en consultoría y capacitación, fueron irme tenía el tiempo, obviamente, 1 o 2 semanas antes a la empresa. Y yo lo que le pedía al dueño es que me diera carta abierta para poder platicar con el que yo quiera de manera discrecional. Esto me ayudó mucho, el ver cuáles eran las verdaderas capacidades que tenía cada uno de los trabajadores, el nivel de compromiso que tenía con la empresa y ver todo este tipo de cosas y a partir de ahí decirle, bueno, pues creo que sí está bien lo que está pidiendo, pero antes ocupamos esto y esto y podemos llegar a esto, pero en total, pues también la cuenta o el recurso es de tanto. ¿Usted cree poder con este cambio o cree que no? O lo vamos dando por partes o alguna otra situación, ¿verdad? Porque también a veces el cambio
sobre todo el de la persona, no es tan fácil que lleguen y te digan, pues, haz las cosas así. A veces tenemos gente ya mayor que para hacerla cambiar está difícil. Y hay chavos o personas más jóvenes que están dispuestas a un cambio, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa parte a mí me ha funcionado y ha sido fundamental para poder realizar cambios adentro de las empresas. Importantísimo. Oigan, compañeros, entre sus colaboraciones, ¿cómo estamos dialogando? Bueno, a mí me parece que es diálogo. Van saliendo diferentes elementos, ¿no? La parte tiempo, la parte nivel, la parte negociación, la parte lo que proyectas, la parte trabajar en equipo interior en la empresa con agentes externos. O sea, estamos hablando de puntos finos para ejecutar un cambio, y lo rico es que esto se complementa con su experiencia. Y bueno, la parte de la terminación, ¿verdad? Es decir, el culminar una etapa de trabajo, un proceso, el advenimiento o el avance con ciertos objetivos mismos que se pudieron haber cumplido o evidenciar en qué sí se avanzó, y sobre todo la parte de la retirada. ¿Y qué quiere decir la retirada? Es decir, ya culminamos hasta aquí y avanzamos. Esto incluye la parte interna, o sea, no solamente el consultor externo que se retira, que esto obviamente tiene que ver con no generar clientelismos. Uno de los elementos básicos de la consultoría senior, de la consultoría experta, tiene que ver con fortalecer al cliente, no debilitarlo y hacerlo precisamente dependiente de nuestra participación, sino todo lo contrario. Y en la medida en que las personas y las organizaciones crecen y avanzan, pues evidentemente esa sinergia beneficia a todos y a todas. Así que miren, aquí están. Aquí cruzamos esta información. Creo que está esto interesante. Desde la parte de resolver problemas, descubrir y evaluar oportunidades, mejorar el aprendizaje, poner el cambio en práctica, los cambios, digamos, una misma estructura propiamente de trabajo. ¿Algún comentario? ¿Cómo vamos? Sí, yo hace rato levanté la mano. Adelante, Rafa. Disculpa. No, no pasa nada. Tengo 2 puntos y me parece bastante interesante lo que compartió Octavio. Se habla, están las 2 posturas, tanto la tuya, maestro, y la de Octavio. Y creo que comparto mucho con Octavio ese tema porque uno debe de ser claro. O sea, realmente uno tiene bastantes cosas que hacer a veces en la vida como para estar perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que el hablar de manera directa y clara, y a pesar de que sea a veces tan golpeado, realmente eso nos va a dar apertura a si va en serio o no. Pero eso es de cada personalidad. Ahora escuchaba a Hugo y se me hizo bastante interesante el tema, que ha tenido mucho éxito, y eso me parece pues bien chido, pues, porque no le ha tocado batallarle. Sin embargo, como lo que decía Moral, cuando las empresas son familiares y hay un cambio generacional, está bien complicado. Digo, no quiero jugarle al abogado del diablo, pero cuando los directores o los dueños ya rebasan los 60, 70 años, está bien cabrón, y perdón por la palabra, pero yo estoy pasando por un cambio generacional en donde te dicen que quieren, pero no. Y al rato, como decía Octavio, pues el malo es uno. El malo es uno porque le hablas bien, pero si no tienes la atención al 100% del cliente, pues no vas a terminar. Puedes cambiar de 5 o 6 agentes y ninguno va a servir. Entonces, creo que es bien importante hablar con claridad cuando eres consultor, y que sí me parece muy interesante que las tácticas o técnicas que también Hugo lleva a cabo, híjole, que te salgan al 100% está muy padre. Oye, gracias, Rafa. Oye, nada más para complementar, no me quedó claro cuál es la postura. Yo también hablo de la claridad. Yo lo único que me refería era no decirle al cliente, te voy a traer en chinga. No. Lo que pasa es que hay clientes que sí se prestan, pues. Lo que decía con la parte de Octavio, hay clientes que vas a llegar y, o sea, quien trata, si es vendedor, lo que sea, llegas con un cliente y hasta en la postura, la forma de hablar, golpeado, sí, ¿no? Te da esa apertura para hablarle de tú, de usted, de manera, muy esposa. Entonces, pues ya depende de la personalidad de uno, ¿no?
Oye, pero- Rafa, con lo que estás pero- mencionando, me voy a adelantar a algo que quería decir hasta la última sesión. Si me lo permiten. Y vamos derecho. Y miren, les comento esta parte. Hablando de los estilos de consultoría, ¿no? Y vas a ver cómo sí estamos de acuerdo. Por un lado, tiene que ver con la persuasión, con el encanto, con el charming, que tiene que ver con esta querencia, esta posibilidad de hablar, de envolver, de compartir, que al final son habilidades de influencia del consultor como tal, ¿no? Pero la parte de la expertise, el seniority como tal, el conocer muy bien la vía, el trabajo, la metodología, o sea, muy, muy apapachador, pero también muy, muy, muy experto. Entonces, fíjate qué interesante. Predominancia de uno o de otro, estaríamos hablando de un tipo de consultoría dura, ¿sí? Si hablamos de alto seniority o de alta expertise, pero digamos, poco cariño, es demasiada dureza, o bien un enfoque muy, muy carismático. ¿Cuál es el equilibrio en este rato? Bueno, si hablamos de sin encanto y sin expertise, pues hablaríamos de una consultoría que no es experta, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de el equilibrio entre las habilidades de influencia personales y las habilidades de expertise, pues hablaremos de una consultoría de nivel senior. Pero ¿cuál es el equilibrio, Rafa? Mira, ahí está. El candor. ¿Qué es el candor? Eso en inglés se traduce como franqueza. La franqueza, ¿sí? Hablando del tema de decir que traigo al cliente en chinga, entiendo que es un modismo, pero hasta incluso nosotros modelamos el tipo de comunicación que queremos promover en la organización. Ahora, si no tengo ni encanto ni expertise, entonces, ¿qué necesito? Herramientas de conocimiento, ¿verdad? Si estoy 2-2 en ambas, entonces, ¿qué necesito? Herramientas de proceso. Cómo moderar, cómo negociar, cómo aterrizar, cómo matriciar, cómo elegir, cómo ponderar, ¿verdad? Y si quiero crecer a un nivel, digamos, de intervención como lo que estamos mencionando, entonces la parte de los planes integrales, herramientas de ejecución con mirada sistémica. No solamente, como decía Morán, la aspirina en cierto puntito, ¿verdad?, de la organización, sino pensar de manera más equilibrada. Entonces, mira, aquí con esto vinculamos la habilidad personal con la expertise y obviamente la franqueza como tal, a veces un poco más duros, a veces un poco más blandos, como dicen por ahí, café con azúcar. ¿Cómo ven? Avanzamos, interesante. Y mira, aquí lo padre es en este grupo de nosotros, ustedes, que hay muchísimo sobre por dónde avanzar. Así que muy bien. Bueno, me gustaría compartir un par de elementos en lo que Rafa se van preparando. Ya estamos. Ok, me gustaría compartirles un par de elementos más. Entonces, miren, estamos aquí y diferentes niveles estratégicos para el cambio integral. Entonces, ¿de qué va una organización? Dijimos de un conjunto de acciones como fundamentadas, programadas, de bien común en diferente nivel. Nivel de trabajo básico, a nivel personas, ¿verdad? A nivel individual, a nivel equipos, a nivel estrategia, a nivel cultura y también a nivel de plataformas tecnoestructurales. ¿Alguien está familiarizado con este término de intervenciones tecnoestructurales? Les platico brevemente, ¿sí? Las intervenciones tecnoestructurales tienen que ver con toda la división de las actividades como tal de la empresa, con la parte de cómo está organizada como tal, en sus flujos de comunicación, en sus tomas de decisiones, en sus procesos de documentación. Y, por ejemplo, pues ustedes son expertos en varios de estos ámbitos, ¿verdad? Desde procesos, por ejemplo, de mejora continua o incluso de vinculación tecnológica o la parte de la virtualización, la parte de la cultura digital de la misma organización. Es decir, las plataformas de comunicación y de flujo de la misma dentro de la organización. ¿Alguna idea? Ábrenos su micrófono, por favor. Elena, ábrenos tu micrófono. Tú eres una consultora y tienes como toda una baraja de diferentes vías de trabajo. ¿Qué tipo de intervención o de acción identificas a nivel personal?
a nivel personal, ¿qué tipo de vía se puede trabajar con una persona que implique, que genere, que detone un cambio organizacional? ¿Cuál pudiera ser, Elena? Bueno, yo creo que dependiendo de la persona, obviamente, Ujú. cada persona tiene una necesidad distinta y uno como consultor de cambio tiene que identificar qué es lo que necesita esa persona para poder generar el cambio, para que esa persona actúe diferente. Bueno, eso es lo que Sí, yo creo. me saliste demasiado consultora, Elena, sin querer, sin soltar prenda, dices, a ver, primero quiero diagnosticar. Ah. Oye, pero me refiero a tipos de programas o tipos de acciones para desarrollar, para cambiar, para impulsar a nivel individualizado. ¿Qué tipo de acciones pudieran ser? Pues una puede ser la motivación, Ujú. este, ¿qué otra cosa? Pues entre ellas está hacerle saber que la persona está haciendo bien su trabajo o que al menos lo está intentando y que se sienta satisfecha para que se pueda hacer el cambio. No sé si esa es la pregunta, maestro Sí, Nori. sí, perfecto, ¿Sí? sí. Digo, adelante. ¿Quién da más? Gracias, Elena. ¿Quién da más? ¿Qué pudiera, por qué vías, qué tipo de acciones podríamos impulsar? Dale, Morán. Primero levantó la mano el compañero Carlos. Adelante, Carlos. Gracias, Morán. Yo, de hecho, en la tarea me lo descubrí y creo que se puede aplicar de manera personal. Es una técnica que se llama speak up en inglés, que es como habla alto. Y estaba ahorita tratando de tratar de aplicarla de la manera personal, que es de que cada una de las personas de manera abierta de sus aportaciones para poder llegar a un punto específico, para que cuando lo digan, los demás lo compartan y de manera personal, una vez que lo dices, lo sostienes, lo modificas y lo cambias. Entonces se me ocurría, no sé si contesto su pregunta, pero se me ocurría que se podía aplicar para empezar el cambio de manera personal y posteriormente el cambio personal en cada uno de los integrantes se haga un cambio más sistemático y un cambio organizacional. Totalmente, mi estimado Carlos. Oye, hablando desde la metodología de Robert Dills, diría que es un cambio a nivel de habilidades y de comportamientos, que a veces es lo que necesitamos cultivar, trabajar precisamente para poder incidir de manera distinta y mejor. Adelante, Morán. Ok, sí, mire, ya una vez aplicado un poco más al campo del trabajo, por ejemplo, ¿qué pasaría si estas herramientas que tenemos, no somos todólogos, obviamente, ¿verdad? Como consultores, pero vamos a poner el ejemplo de un hostal, de un pequeño hotel que tiene 5 o 8 habitaciones, de esos que le llaman hotel boutique, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que entramos, si el negocio es familiar, y obviamente no lo van a soltar como nos ha pasado a muchos, de que decimos, pues el hijo o el primo o las hijas, pues andan en el puro desmadre, no se ve que sirvan para el estudio, pero tarde o temprano van a estar al frente del negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Buscarle las herramientas, por ejemplo, en este caso del hotel, buscarle a un contador que ya lleve la contabilidad de un motel pequeño para educar a ese hijo del señor o del patrón que ya está trabajando y que tarde o temprano va a estar ahí, empezar a educarlo en el área contable específicamente del hotel. Ya no darle toda una cátedra y máster de contabilidad y que el cargo y el abono, no. Si ocupas 30 cuentas, vámonos sobre esas 30 cuentas o 40 cuentas para que aprenda a manejarlas, aprenda a hacer sus cargos y abonos, o sea, vámonos a lo específico. ¿Sabes qué? Te falta tacto para manejar al personal. Ok, te vamos a dar también un curso sobre estimulación, sobre cómo ser un buen líder para que puedas tratar a tu gente bien. Ahora, que vamos a capacitar a las del teléfono. Bueno, vamos a buscar a alguien que sepa atender un teléfono realmente. Y no que diga, bueno, sí, no, ¿qué quiere? No. Alguien que ya haya estado quizás en el puesto y específicamente esa persona del teléfono, capacitarla con alguien que sepa contestar. Que muy buenas tardes, estamos aquí nosotros para servirle, somos el Hotel Fulano Tal y mi nombre es Fulano de Tal. Y ya con esto, pues es una forma en la cual nosotros podemos ir dando una capacitación más específica y directa a cada una de las partes.
Eso es lo que me ha funcionado y eso es lo que yo creo que entendí por ahí la pregunta en cuanto al acercamiento o la creación de propuestas para poder hacer crecer una empresa, ya sea grande o pequeña. Obviamente, si se busca algún contador que no tenga mucha experiencia y es una empresa grande, pues digo, de todos modos hay que buscar a un contador que tenga experiencia en ese ramo, si es en ramo, no sé, en cervecerías o hoteles o clubes de playa, o sea, en algo, pero buscar algún asesor o algún compañero, alguien que tenga esa experiencia ya basada en eso, porque si no, vamos a chocar con ellos con tanta información que le podemos dar a la persona sin llegar al punto específico que él necesita, ¿verdad? Una vez antes, como nos dijo la compañera Elena, muy acertadamente, hay que buscar un diagnóstico para poder detectar qué es lo que se va a hacer. Ahora que si la empresa, como decimos en ocasiones, no es familiar, digamos un Oxxo, unas de esas, bueno, ahí nos podemos ampliar un poco más para poder nosotros buscar a personas más capacitadas, digo, pero también depende de la dirección de la empresa. Si va a ser familiar, pues ¿qué hacemos? Capacitar las debilidades que tenga la persona que va a llegar a futuro, que ya sabemos que va a ser uno de ellos, ¿verdad? Gracias, Morán. Oigan, quiero sugerirles un ejercicio para la próxima semana y con esto trabajamos, pero necesito que traigan carnita y que se ponga interesante este elemento. Estamos hablando de acciones en diferentes niveles, en tipo de programas. Y ¿sabes qué, Morán? Me encantó tu ejemplo, porque estamos hablando de tipos de estrategias para trabajar a nivel ¿qué? A nivel personal, ¿verdad? A nivel básico. Entonces, recapitulando tu ejemplo, necesitamos darle que un coaching transformacional al dueño, porque ¿qué está pasando con su empresa? Y sobre todo quiere expandir hoteles, boutiques en todos los pueblos mágicos del mundo, ¿verdad? Pero luego, ¿qué más necesitamos? Darle precisamente un training a la gente de contaduría, porque necesita un entrenamiento como tal, porque en sus procesos ahí están descontrolados. Hay que darle capacitación al equipo en competencias blandas para que tengan mejores herramientas de comunicarse y servicio a ventas también. Y hay que darle una mentoría al hijo del dueño. ¿Qué es la mentoría? Distinto al coaching, la diferencia entre coaching y mentoría, ¿cuál es? El coach hace preguntas, pregunta, busca, indaga hasta que la persona encuentre sus propias respuestas. ¿El mentor qué? Proporciona, asesora, proporciona su expertise. Entonces estamos hablando de diferentes acciones solamente a nivel personal. Y con eso podemos lograr bastante. Ahora, la práctica que les invito a que trabajemos la próxima semana es que te metas en diferentes páginas de despachos, de consultoría organizacional, también en tus notas, en tus libros, y que traigas un arbolado de diferentes tipos de acciones para trabajar con estos elementos de la organización. ¿Cómo podemos trabajar a nivel persona? ¿Qué podemos hacer a nivel de equipos, a nivel de estrategia? ¿Sí? La parte de formularla, la parte de evaluarla, la parte de cascadearla, de socializarla, de implantarla, ¿verdad? La parte de la promoción de la cultura organizacional. Esto nos va a llevar a preguntarnos qué es la cultura organizacional. Pero sobre todo, listado de acciones, de herramientas, de vías para transformar esto. Ya de maneras muy específicas, y vamos a generar algo interesante sí, para llevarnos un panorama muy amplio de cómo intervenir las organizaciones, y coincido con Elena. Hay que diagnosticar muy bien, hay que decidir mejor, pero hay que socializar adecuadamente. Si no, el cambio, ¿dónde queda el cambio? Queda por ahí volando, ¿verdad? Bueno, oigan, pues excelente preámbulo. Hoy, como no queriendo, ya hablamos de elementos básicos de la consultoría, hablamos hasta incluso de consultoría dura y blanda, ya hablamos de niveles organizacionales. Entonces, ¿queda clara la invitación del ejercicio? Que te traigas un listado de 5, 10, 20 acciones en cada uno de estos niveles. Tómale screenshot, por favor. Tómale una foto, ahorita te digo dónde está, para que indaguemos en este elemento. Y la próxima semana me gustaría compartirles un poquito de experiencia en procesos de cultura organizacional. Ahí está. Algunas vías precisamente para implementar procesos de cambio a nivel de la cultura organizacional.
Rafa, Carlos, adelante, compañeros. Yo creo que sí. Sí. Si comparten ustedes unos 20, 25 minutos y el otro grupo igual, terminamos muy bien la sesión. ¿Compartes tú, mi Rafa? Muy bien, amigos. Este dúo nos van a hablar precisamente de qué es cultura organizacional y elementos que la componen. Y la próxima semana vamos a hablar un tanto de la intervención de este mismo elemento. Así que, pues adelante. Ok, estaba ahí apuntando ¿cómo se llama? El tema. Bueno, nosotros nos tocó, ¿sí lo ven ya? Afirmativo 6-4. Sí, se ve. Lo que es la cultura organizacional, pues vamos a entrar, a lo mejor se van a ver muchas diapositivas, pero nos vamos a ir lo más rápido posible. Pues bien, ¿qué es la cultura organizacional? Los seres humanos como tal tenemos pues varias facetas, una forma de ser, pues somos como somos prácticamente. Nos gusta ser alegres, enojones o lo que ustedes quieran y gusten. Entonces cada uno de nosotros tiene una personalidad única, rasgos y características que influyen en la forma en que actuamos e interactuamos los demás. A esto también pues obviamente lo tienen las empresas. La cultura organizacional de las empresas entendemos como cultura organizacional aquellas normas y valores por lo que se rige una empresa, unos principios relacionados con la estructura de la compañía, con los métodos de desempeño del trabajo y hasta el modo en que se relaciona con la plantilla. Se trata de aquellos principios que conforman la personalidad de la empresa y que asientan las bases de sus procesos y de su actitud. En pocas palabras, sabemos que la cultura organizacional es el ADN de la compañía. Así de sencillo. La cultura organizacional también ha evolucionado con el tiempo y la definición que les acabo de dar, pues implica tres cosas, que son la percepción, el aspecto descriptivo y el aspecto compartido. ¿Qué es la percepción? Pues no es algo que se pueda tocar, es tangible prácticamente, o sea, no se puede ver físicamente. ¿Qué es lo que nosotros percibimos de la organización, lo que te toca vivir más que nada, ¿no? El aspecto descriptivo tiene que ver cómo lo describen los miembros de la cultura. No es con el si les gusta, es lo que hay. Así de simple. Y el aspecto compartido es, aunque los individuos pueden tener distintas experiencias o trabajar a niveles diferentes, tienden a describirla. Aquí, ay, Dios mío, se me borró un poquito. Pero bueno, la importancia de la cultura organizacional. ¿Por qué es tan importante? Pues esta psicología organizacional cuenta con dos ámbitos de actuación, que es el interno y el externo. El interno tiene que ver en cómo se relaciona la empresa con sus trabajadores, con las relaciones internas, las políticas de bienestar y el clima laboral. Pues personalmente les digo que en 6 años que tengo en la empresa, yo creo que han llegado más de 7 personas de capital humano, ¿no? Entonces no hay esta parte de seguimiento, no hay esta cultura, e incluso me atrevo a decir que el director de la empresa no le pone ni siquiera importancia al capital humano, cuando desde mi trinchera creo que el capital humano es lo más importante de cualquier organización, para mi gusto. La parte externa tiene que ver con el comportamiento de la entidad de cara al exterior, de su actitud social, es la sumatoria de sus empleados y de la imagen corporativa. Es decir, yo creo que todo el mundo, digo, no se va a enojar ahí Luis, pero por ejemplo traigo de Coca-Cola, en la cual te dice que todo trabajador y miembro de la empresa debe cumplir a cabalidad las reglas establecidas por dicha empresa. Los trabajadores deben velar por la visión y misión de la organización. Todo gerente o supervisor debe de velar por la seguridad de sus trabajadores en el campo laboral. Según la estructura organizacional establecida por dicha empresa, todo trabajador debe de mantener un respeto por sus subordinados, y en cuanto al liderazgo, todo patrón debe tener a sus trabajadores por igual y contribuir con su crecimiento. Yo creo, aparte de todo, que cuando portas el uniforme de la empresa,
al igual que como estabas en la primaria o la secundaria, tú debes de tener un comportamiento desde que sales y hasta que llegas, porque al final de cuentas vas a estar en la calle y a los güeyes que traen los de Pepsi, los de Coca van manejando mal, dicen, mira, ese güey trabaja para Coca. Imagínate cómo, y ahí trae el letrerito, quejas, sugerencias, aquí estamos. Entonces, cuando portas un uniforme, debes de comportarte de acuerdo a los valores que te da la empresa. Eso es una parte fundamental. Los componentes básicos de la cultura organizacional de una empresa, los podemos citar de esta manera, que son las normas organizacionales, la estructura de poder o tipo de liderazgo, las relaciones de la plantilla y los valores de la empresa, como ya había tocado por ahí. ¿Cuáles son las normas? Son las que establecen pautas normativas y principios de la empresa en relación a diferentes aspectos. ¿Cuáles son? Uno puede ser el salario. Hay que tener en cuenta que si existen objetivos ligados a incentivos, ¿de qué tipo? ¿Cómo se planea el aumento salarial, en la progresión de carrera, etcétera? Hay veces que ni siquiera en las empresas hay progresiones de carrera. O sea, no hay nada. O sea, entras a cubrir un puesto, no te dan ni tu perfil, no te dan nada y nomás llegas y, o sea, ni siquiera hay un entrenamiento. O sea, no hay un plan de desarrollo. ¿Cuántos, digo, como auditor y interno, cuántas veces no llegas y el vendedor ni siquiera sabe lo que vende? O sea, ni lo conoce. O sea, va, le habla al cliente y, oye, necesito, no sé, un motor rotativo, acorazado. Dices, ay, güey, pues, ¿qué es? Ni siquiera te preparan para asumir el puesto, ¿no? Y obviamente las normas en cuanto al salario es a dónde vas a crecer. El código de conducta es lo más sencillo, que es, como lo pueden ver en la diapositiva, se los acabo de decir, es como cuando portas el uniforme, cómo te debes de comportar dentro y fuera de la empresa, cómo debes de respetar el horario de trabajo, limpieza. Por ahí hemos platicado muchas veces de las 5 S, que después creo comentaron que son 7, liberar tu espacio de trabajo, dejar lo más importante para que no tengas contaminación. Los procedimientos operativos, para que nos entendamos, una empresa como Toyota sigue el mérito del IAM de producción, mientras que Adobe sigue metodologías ágil. Estos métodos de producción dicen mucho de ellos y nos ayudan a definir la cultura organizacional y sobre todo la misión y la visión. ¿Cuáles son los objetivos de la compañía? ¿Qué puesto pretende ocupar en el mercado? ¿Cuáles son las aportaciones que pretende dar en el mundo? Todos tienen una visión a largo plazo, un dónde quieren llegar y eso es súper fundamental, ¿no? Bueno, les comparto lo que es la misión y la visión de la empresa donde yo trabajo. Ellos dicen la misión es comercializar productos y herramientas del sector de la refrigeración y del aire acondicionado para satisfacer las expectativas de los clientes a través de una mejor relación precio, calidad, servicio. La visión es consolidarnos como empresa líder en México, con participación en Latinoamérica y en Estados Unidos. Hoy por hoy, y no es por criticar la empresa donde estoy, estamos a años de llegar a este tipo de visión. Claro, la visión va a 5 años. Yo creo que nos faltan más. Estamos pasando por un cambio estructural y de cultura organizacional bastante fuerte y creo que por lo pronto yo me considero que no estamos preparados como organización. Y la filosofía, que es parte de los valores, orientación hacia el cliente, mejora continua y espíritu de servicio, fomentando los siguientes valores y aptitudes: honestidad, responsabilidad, puntualidad, superación, lealtad y determinación, mediante el entrenamiento y capacitación al personal. Y otra vez lo digo, yo me atrevo a decir que no lo tenemos. Por esa parte de rotación de personal, de capital humano, donde no hay planes. Sin embargo, eso es lo que queremos. Hay objetivos bien planteados en la empresa. Bueno, dentro de lo que es un mito, a menudo se usa la palabra mito para referirnos a creencias falsas que conviene conviene desterrar para seguir adelante. En el caso, cuando hablamos de un mito organizacional, no nos referimos a las creencias falsas o circunstancias, sino narrativas que dan sentido a las tareas que se realizan y que rara vez son revisadas. Se trata en estos casos de historias que por lo general tienen que ver con la fundación de la organización o con la manera en que se superaron determinadas crisis.
pues lo que nos pasa ahorita, ¿no? Yo hablaba con un cliente hace rato y a esta generación nos está tocando pasar por una crisis financiera global. Digo, yo creo que no nos vamos a morir. Nuestros padres pasaron por las del 94. Yo creo que todos estamos bien jóvenes y en el 94 gastábamos poquito antes los miles de pesos, pero nuestros padres sobrevivieron. Hubo muchos que no. Crisis, las pestes, todo lo demás. Entonces, hablando netamente de la empresa, pues ¿quién no te dice cómo empezó el dueño, no? Oye, empecé vendiendo, pues ahí el mito de Herbalife, que era vendedor de tacos ahí, el buen Omni George, y empezó a crecer y demás, ¿no? Entonces, ¿y cómo cuando tienes jefes que empezaron y ahora ya son grandes, se niegan a que esa cultura organizacional evolucione? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Oye, primero me hiciste enojar y luego me hiciste reír, mi estimado. ¿Por qué? ¿Por qué? Con eso de que mi abuelito me contó del 94. Bueno, maestro, es que deberías de tener yo creo unos 10 años, ¿no? Por ahí. Mejor sigamos. Bueno, ¿qué es la creencia de la cultura organizacional? Lo podemos definir como aquella idea o pensamiento que se cree seguro. Es decir, son suposiciones acerca de cómo es la organización y cómo debería ser, al igual que los valores señalan los modos de actuar de los empleados. Las creencias realmente es venderle al empleado que sí creemos en esos valores, ¿no? Es decir, o sea, yo les digo a mis empleados, la verdad, a mi equipo de trabajo, debes de creer que en este momento estás trabajando en la mejor empresa. O sea, no hables mal de ella porque de ahí comemos. Da tu mejor esfuerzo, porque definitivamente puedes decir, sí, pues Comercial Mofeg es la peor empresa en la que he estado. Pues sí, güey, pero estás aquí ahorita. De aquí comes, de aquí vives. Si no estás a gusto, pues retírate. Pero debes de creértela, debes de creer que trabajas para una institución buena, en la cual puedes crecer, a pesar de que físicamente no lo veamos en estos momentos por el bache en el cual cruzamos. Debes de como jefe transmitir ese valor, de creértela, de que realmente tenemos esos objetivos, porque al final de cuentas nosotros como atención al cliente, si no crees que trabajas en una empresa buena, tus clientes pues van a ser mal atendidos, se van a ir. Eso es lo que yo entendí de la creencia de la cultura organizacional. Bueno, ya creo que no me voy a extender más. De personajes destacados han habido cientos en la historia. El rey de Babilonia, por ejemplo, cuando empezó con la conquista de Babilonia, recordemos que fue una conquista bastante amplia. Dentro de todo lo que hizo fue implementación de salarios mínimos, polarización de un trabajo, control ante testigos y documentos establecidos, responsabilidad en llevar a cabo su trabajo en tiempo y forma. O sea, realmente desde ahí, hablando del año 2000 antes de Cristo, ya tenían esas tendencias. Sun Tzu en el año 500, El arte de la guerra, es un libro que marcó la administración, principios fundamentales de la guerra, que pues obviamente va a ganar más allá de ganar batallas. Eso se transformó directamente en la administración. Confucio, y no hablo del Confucio que dijo la modelo ahí colombiana o venezolana, el que creó la confusión, ¿no? Confucio es uno de los filósofos chinos que destacaron por permear sus pensamientos en puestos de gobierno y los antecedentes de los comités consultivos y su escrito sobre política, gobierno, incorporación de normas de administración pública y el modelo de cómo elegir a los funcionarios del régimen con los indicios de una preparación administrativa para tener el éxito en la especialización. Y aquí ya, si no hay dudas, dejo a mi compañero Carlos para que finalice con el tema. Gracias, Carlos. Si me da chance, nada más una preguntita. Claro. ¿Alguien por allí tiene alguna perspectiva complementaria para darle el enfoque al punto de los personajes dentro de la organización? Porque aquí Rafa nos hablaba del confucianismo y todo esto, del Sun Tzu, pero ¿cómo enfocarlo a nivel organizacional? Híjole, yo no lo tengo.
Bueno, aquí me gustaría complementar que al ponernos los lentes de analizar la cultura organizacional, es ir identificando precisamente los lenguajes. Tú hablas, por ejemplo, Rafa, de las creencias que como empresa nos gustaría promover. Decir, estamos en una buena empresa que busca A, B y C, ¿verdad? Pero al meternos a encontrar qué creencias hay, qué ciclos, qué prejuicios, ahí podemos encontrar pues muchísima materia por trabajar. Hablando de los términos de los personajes, son personas como tal que marcan hito en lo que es importante y no dentro de una organización, ¿sí? Por ejemplo, un personaje importantísimo en muchísimas organizaciones, ¿cuál es? El fundador. Exacto. Una vez estuve en una actividad de integración con cuadrilleros de una empresa agrícola de frutas y de repente empiezan como a murmurar y a cuchichear entre ellos y detrás de mí que aparece el dueño, una persona que ya se había retirado, pero que es como, digamos, un referente, un inspirador, ¿no? Es la persona que les había dado trabajo a generaciones de personas. Pero también hay otro tipo de personajes dentro de las organizaciones. De repente personajes que tienen mucho poder, que tienen mucha influencia, que tienen mucho carisma, o que son parte de la historia. Y esto marca pauta, marca pauta importante. Aquí, al estar diciendo esto, me gustaría que pensaras en tu organización y qué personajes han modelado la cultura dentro de, ¿no? Porque obviamente hay que retomar, ahora sí que como dicen, ¿verdad? Tomar lo bueno, tomar lo puro bueno, pero transformar lo que puede ser diferente y mejor, ¿no? A Sí, veces claro. estamos atorados en personajes y su legado. Estamos atorados y ahí ciclados, ¿no? A veces necesitamos honrar, agradecer o generar como muchas empresas. Esto tiene que ver también con campañas de cultura organizacional que hacen muchas empresas. Crean su propio personaje. Claro. Crean sus propios héroes, crean sus propios mitos, ¿verdad? Complementando. Y claro, de hecho, Carlos lo trae por ahí al final en unos ejemplos, pero yo leía dentro de la investigación, por ejemplo, Walt Disney, ¿no? Walt Disney fue un personaje el cual para contratar a los empleados y demás, tiene, o sea, es lo que decía yo, pues tiene que invitarlos a creer, a que se la crean que son personajes, a que se la crean eh, que ellos dan felicidad pues a todas las personas que asisten al parque, porque no son personas comunes y corrientes, son personas que le van a dar una experiencia de vida al asistente, que se paraba y hablaba y los inspiraba, pero yo creo que por eso son empresas de éxito, o sea, ese tipo de vivencias donde va el dueño y da empleos a generaciones. O sea, yo de verdad veo ahora con las generaciones millennials y cristal y todas las que se han inventado últimamente, o sea, realmente ya no te duran. O sea, contratas un cuate, yo cada que voy a contratar a alguien y que me llega el currículum y que los veo del 95, 98, cada vez me siento más viejo. Entonces, pero de verdad, al momento de contratar y que dices, oye, tu experiencia, 3 meses, 2 meses, 5 meses, y todas aquellas empresas exitosas de donde dices, güey, tienes 10 años, 15 años, 20 años, porque hay una persona inspiracional dentro de la organización. Gracias, Rafa. Luis Magaña levantó la mano y seguimos con Carlos. Gracias. Así nada más, así como rapidísimo. Esa parte que menciona Rafa se me hace muy interesante. Hoy se me ocurre que es el 50-50. Es decir, la transformación organizacional tiene que ser de dentro también, ¿no? No nada más hacia afuera, no nada más como esa perspectiva de convencer a la gente de que sean buenos empleados, vaya, ¿no? Para seguir impactando a los clientes en cierta forma, ¿no? Estas grandes empresas, yo tengo la certeza, empresas como Google, como Disney, como, no sé, Oracle, otras muy grandes, ¿no? Que en donde la gente se identifica y quisiera poder trabajar ahí pues terminar su vida profesional, ¿no? Es porque precisamente la colocación de ellos como imagen y como empresa, pues es incluso la mejor para ser empleado. Entonces, yo creo que es todo un trabajo de transformación incluso interna, ¿no? En donde el empleado que llega motivado es porque está totalmente convencido de ser parte de esa organización y por ende el servicio que sale hacia afuera, pues va a ser de excelencia también, ¿no? Empresas tan motivacionales, tan inspiradoras como Disney,
Y desconozco realmente de los esquemas, pero no tengo ni la menor duda de que sean muy atractivos esquemas de prestaciones, de calidad de vida, de temas de flexibilidad incluso para su gente, ¿no? Que también disfruten trabajar ahí con ellos, ¿no? Y creo que es la construcción como 50-50, ¿no? En donde la gente esté maravillada de trabajar ahí y que la gente como cliente, pues también esté maravillada de ser partícipe de esas experiencias que ya menciona Rafa, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bien, gracias Luis. Carlos. Bueno, muchas gracias. Pues una vez que Rafa ya nos explicó la definición de cultura organizacional, ya nos apoyó un poquito Luis con los personajes dentro de la cultura y también Rafa nos dio unos antecedentes y entre más información. Y conocemos ya por el preámbulo lo que es la cultura organizacional, cómo identificar cuál es la cultura la cultura organizacional de tu organización, vamos. Y para identificarla, contamos con una herramienta que se llama OCAI, que básicamente es Organizational Culture Assessment Instrument en inglés. Da 3 puntos. Clima organizacional, que es el que lo vamos a ver más adelante, los valores de la organización y el tipo de líder más común en la compañía. Sabemos que hay muchos líderes dentro de una compañía o organización, pero casi por lo regular podemos identificar el común denominador en los líderes, ¿no? Todos tienen como un perfil un poquito más similar. Yo me he dado cuenta y hace ratito que hablaba un poquito Rafa de las generaciones y también hace ratito lo quería comentar. En mi organización, en lo personal, yo me he dado cuenta que nuestros líderes, nuestros jefes han cambiado. Antes era el señor duro, estricto, de corbata, de traje, y últimamente me ha tocado ver a ese líder de tenis, accesible, buena onda, tratando de dar como ese tipo de imagen, pero en realidad sigue siendo la misma manera de trabajar, entonces el cambio solamente ha sido superficial, vamos. Adelante, mi Rafa, con la siguiente. Lo anterior fue para identificar cuál es la cultura organizacional de tu organización, y ahora aquí es cómo establecer una cultura organizacional. Primero que nada, se tienen que definir los valores de la compañía, qué quieren conseguir, por qué lo hacen, para qué lo hacen, en qué creen, etc. Después, observaremos cómo quedaría nuestra cultura. Si se necesita cambios en este punto, se puede hacer grupos de discusión sobre los valores establecidos y tratar de poner sobre la mesa los problemas que se quieran enfrentar por medio de la cultura. Identificar o contratar a las personas que se ajusten a esa cultura. Las personas hacen a las empresas una vez que se tienen fijados los valores. Para mí este es el punto clave, porque cuando ya se quiere saber cuál es la cultura organizacional que se tiene, tienes que contratar a gente que se adapte a tu manera de trabajar, gente que comparta la misma cultura individual para posteriormente establecer una cultura organizacional. Ese es el trabajo de la gente de capital humano y es el trabajo clave, porque de nada te sirve que tengas establecido alguna cultura organizacional o quieres establecer determinada cultura organizacional, pero la gente que viene a trabajar contigo, o la gente que vas a traer a trabajar contigo, nada en contra de la cultura que quieres establecer. Ese es el punto clave. Siguiente, mi Rafa. Se tiene que invertir en la marca y posteriormente reforzar esa marca. Hay diversas maneras como cursos de formación, viajes, etcétera. O sea, una vez que ya se tiene establecido, se invierte en ir a ese punto y tratar de llevarlo con los cursos, con aportaciones externas o internas. Y por último es medir. Medir siempre debe de ser la parte final de toda estrategia, comprobar si atraemos al talento correcto, lo que comentaba en el punto 3, y si nuestro talento actual se encuentra con la motivación para que vayamos hacia la misma cultura organizacional. Voy muy rápido, ¿dudas? ¿Algo? ¿Nada? Nada. Todo bien. Los tipos de cultura organizacional. Está la que va orientada al poder. Su objetivo es la competitividad empresarial. Por eso los valores y la cultura en general están orientados en destacar su posición en el mercado. El liderazgo empresarial es su principal vertiente. Esta cultura ve al empleado como quien presta un servicio, llama a formar grupo de trabajo entre los directivos de área únicamente cuando surgen problemas. Fuera de estos incidentes, el trabajo es individual y la formación de cada área es privada.
La segunda parte o el segundo tipo, obviamente hay muchos tipos, incluso hay tipos de cultura organizacional mixtos que incluyen varios, pero más o menos vamos a tratar de darles un esquema a cada uno. La cultura organizacional orientada a las normas. Ya lo comentaba Rafa, ya existe una normativa dentro de la organización. Busca la estabilidad y seguridad de la compañía con un cumplimiento estricto de las normas y reglas internas. Por lo tanto, es común que se apliquen sanciones a todo el que las infrinja. Se apega a los procesos, protocolos y procedimientos para garantizar un funcionamiento correcto, por lo que establecen funciones y responsabilidades. Entonces, una va más de las que, para diferenciarla, una va hacia el poder, hacia el querer crecer como empresa, y la otra va un poquito más a sistemática, a tratar de entenderlos y llevar a pie de la letra las normas y reglas internas. Orientada a los resultados. Su objetivo es la eficacia y la optimización de los procesos laborales. Además, prioriza las metas a corto plazo y fomenta el ahorro de recursos, tanto materiales como humanos. En esta parte también quiero resaltar que algo que le da cultura organizacional o te da imagen dentro de una organización son los procesos, tanto de producción como los procesos administrativos. Eso te da determinada esencia que te distingue entre otras organizaciones y te invita a formar parte o no de determinada organización. La número 4 es la cultura organizacional orientada a las personas. Esta cultura se centra en el desarrollo personal y profesional de su equipo. Fomenta valores sociales e incita a la motivación y a la creatividad. También es incluyente y busca la satisfacción de los clientes y los colaboradores. En la actualidad, muchas empresas han optado por cuidar a sus empleados porque ven en ello algo más que presentan un servicio y lo consideran como los principales representantes de la marca. Una vez que vimos estos 4, pues es importante hacer el examen de conciencia y saber a cuál organización representas o en cuál organización estás tú. Creo que la 4 es la que nos lleva un poquito más a las organizaciones más actuales, a lo que nos decían, ¿no? Disney, Amazon, etcétera. Sí, siguiente. Vamos a dar un par de ejemplos. Obviamente no podemos poner el esquema como tal de la cultura organizacional, pero sí vamos a tratar de tomar la parte más importante. Obviamente todas las que se van a tocar de aquí en adelante pues son empresas que tienen o que presumimos que tienen una cultura organizacional ejemplar o que la gente invita o siente la necesidad de pertenecer a dicha empresa. La primera es Netflix. Da libertad y responsabilidad como principio de su cultura. Quiere decir que contratan adultos y esperan que actúen como tal. Netflix propone un modelo con poco control gerencial y mucha flexibilidad. Sus beneficios no pueden ser comparados con los otros gigantes como Google o Apple, pero su valor añadido se encuentra en tratar a los adultos como adultos. Hay una idea de tensión en Netflix y una especie de cultura de miedo. A la par se dan vacaciones como de zen, pero también pues suelen pedir horas extras y se acaba por perder la distinción entre horas libres y horas de trabajo. Por tanto, hay libertad, responsabilidad y exigencia. Entonces, ese es el núcleo o el ambiente que se percibe un colaborador en Netflix. Nike, y de aquí es de donde yo saqué la palabra que decía ahorita, que es Speak Up. Tienen programas como Speak Up, es decir, habla alto. Programa destinado a las expresiones de ideas nuevas por parte de trabajadores y el intercambio de estas. Además, está decidido a aprender de los ciclos rápidos de desarrollo y aprendizaje propios de las compañías de software e incorporarlos. Es importante resaltar que en Nike hubo algún tipo de cambio recientemente porque se presumía que Nike era una empresa que trabajaba muy bien, pero trabajaba solamente con el personal masculino. Y de repente llegó a haber un conflicto muy grande con Nike, en que incluso el CEO de Nike en aquel tiempo tuvo que presentar su renuncia y tuvo que buscar un CEO que trate de adaptar un poquito más a las mujeres dentro de sus filas. No sé qué tan trascendental sea, pero lo quise comentar porque por ahí lo leí. Siguiente, mi Rafa. Spotify. Su cultura organizacional de trabajo flexible reside en la confianza, comunicación, colaboración y conexión de sus empleados. Es así la manera en la que Spotify reconoce que todos sus integrantes son individuos con necesidades diferentes y busca que trabajen de forma autónoma. Así es como ha creado programas de incentivos a largo plazo, dando a sus empleados la oportunidad de ser dueños de una parte de la empresa.
También como parte de su cultura organizacional, Spotify trabaja con equipos autodirigidos, es decir, que no están basados en una pirámide jerárquica y les da la libertad a los desarrolladores para que experimenten sin depender de nadie. Y por último, Twitter. Los empleados del microblogging adoran su trabajo, empleados 100% satisfechos, grandes incentivos, reuniones en las azoteas, comidas gratis, vacaciones, un gran compañerismo y un ambiente que favorece a la productividad y al trabajo en equipo. Todos los empleados sienten que forman parte de la compañía que los mantiene motivados para cumplir los objetivos, adoran estar rodeados de gente inteligente y sienten que su trabajo realmente importa. Este es el secreto del éxito. Empleados totalmente identificados con la filosofía de la red social de los 140 caracteres. Bueno, pues es parte, creo que ya es todo. Es parte de los ejemplos y ahora sí que vuelvo a hacer la invitación a la reflexión, ¿no? De qué tanto te ofrece tu organización en la que trabajas comparado con lo que ofrecen estos monstruos de corporativos, vamos por así decirlo. Entonces sí te genera determinado celo o la intención de querer trabajar o transformar en ese sentido. Pues por nuestra parte es todo. ¿Dudas? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rafa. Abren panorama. Vamosle dando espacio a Hugo. ¿Con quién estás, mi estimado Hugo? Y con Morán, por supuesto. Porque esto es bien rico, ¿no? La parte de la cultura que está sucediendo en la organización, cómo la gente se siente, se percibe, se vive, pero también la organización que queremos modelar y construir, ¿no? No solamente decir por arte de magia que la gente se identifique, ¿no? Es qué programas vamos a implementar para que esto suceda. Adelante, Hugo y Morán. Listo. Pues en el caso de nosotros, somos el equipo número 2, Juan Manuel Morán y un servidor, Rodolfo Sánchez. Nos tocó hablar específicamente de detalles, ejemplos prácticos. Entonces, yo estoy por aquí exponiendo la asociación civil que presido, Camiseta. Y bueno, en la parte de las normas organizacionales que precisamente mencionaban hace unos momentos, en la parte del salario, pues en el caso de Camiseta no hay una remuneración, dado que pues somos una AC y antes bien los consejeros son donadores mensuales a la causa. Entonces todo el equipo de trabajo se convierte en automático en un donador, en este caso, es parte de nuestra cultura desde la parte salarial. Nuestro código de conducta se basa básicamente en la disponibilidad de servicio. Nuestro eslogan, por aquí se los comparto en el logo, cuento contigo o contigo puro cuento. Es parte de lo que se fomenta en nuestro equipo de trabajo dentro de Camiseta, invitándolos pues a la inclusión y a que si dicen que sí, pues lo hagan. Tenemos un código ético, un reglamento interno que está basado en la civilidad, en los valores, en buena urbanidad, manteniendo siempre el compromiso de que ponerse la camiseta es tatuarse un estilo de vida. En nuestros procedimientos operativos, nosotros manejamos todo con nuestras máximas institucionales, en este caso son las 5 R's, respeto a la esencia por la que fue creada, responsable socialmente, rentable, redituable y rompiendo paradigmas. Son nuestras 5 R's. Todo procedimiento tiene que estar basado en las 5 máximas institucionales. En este caso, nuestra misión, nuestra visión, pues está ya determinada. Dentro de nuestra misión nos dedicamos a crear ambientes de equilibrio económico para personas con enfermedades crónicas, degenerativas y terminales durante esa etapa de vida, así como grupos de situación vulnerable. Dentro de nuestra visión, somos la única alternativa de autosustentabilidad en el estado de Jalisco que ofrece crecimiento exponencial en cada persona de una forma integral. Estamos hablando de la única alternativa dentro del ámbito de asociaciones civiles. Contamos con un organigrama. Nuestro organigrama, bueno, está el Consejo Administrativo, en la parte baja está
la dirección general, y de ahí de la parte de abajo de dirección general tenemos cuatro áreas, que es vinculación, donaciones, voluntariado y mediación. Abajo de vinculación están las asociaciones civiles. Abajo de donaciones tenemos dos tipos, económicas e institucionales, perdón, en especie económicas y personas o instituciones. En la parte de voluntariado, voluntariado interno y en otras áreas, y la mediación, pues propiamente tenemos un centro de mediación dentro de la AC. Y bueno, cerramos todo con brigadas y eventos que nos dan la transparencia. Eso es parte de nuestra estructura de poder, que será nuestro organigrama. En las relaciones de la plantilla, pues tenemos dentro de las relaciones verticales, directas y cercanas entre los colaboradores de jerarquía, cualquier jerarquía, las relaciones verticales siempre van a ser muy directas. En las relaciones horizontales hay mucha cordialidad, hay respeto, hay apoyo y sobre todo mucha solidaridad, en una visión de equipo donde si llueve todos nos mojamos. O sea, esto es cualquier situación que uno aporte o deje de aportar, impacta de forma directa o indirecta. En las percepciones ajenas, por aquí nuestros proveedores y colaboradores externos y socios comerciales también son entrevistados previo a firmar un convenio para saber que comulgamos con la misma filosofía de vida. Nuestros valores como empresa es un acrónimo de camiseta. Tenemos como C, confianza, luego amor, madurez, innovación, servicio, equidad, templanza y autosuficiencia. La forma en la cual identificamos para contratar personas que se ajusten a esa cultura, mantenemos un personal especializado para cada área y de esta forma damos confianza para poder avanzar dentro de las áreas de forma particular, respetando siempre la autorización del consejo para evaluar la adecuación de las propuestas a las máximas institucionales que les mencionaba con anterioridad. Esta parte de invertir en la marca, tenemos registro de marca, tenemos un desarrollo comercial de posicionamiento de la marca también, y tenemos un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo propiamente para potencializar la marca. Propiamente como Camiseta hace, tenemos por ahí varios planes que se van a estar ejecutando durante este año 2021. La forma de medir que utilizamos nosotros es, después de cada capacitación o de cada aplicación de programas, se manda una retroalimentación a cada área basándose en la implementación y la mejora del curso proporcionado o el programa aplicado por parte de los participantes y se evalúa de forma digital en un formulario de Google. Mantenemos una relación constante y estrecha con cada área y fomentamos la comunicación directa con cada colaborador para saber lo que adolece en su operatividad y subsanar a la brevedad cada situación. Tenemos la solicitud de crecimiento voluntariado, de un crecimiento voluntario institucional. Esto nos ha ayudado bastante. Cualquier persona que quiere una formación específica en alguna área del equipo de trabajo, buscamos la estrategia para poder apoyarle, ya sea un posgrado, un diplomado, alguna especialización. Esto es parte de nuestra cultura organizacional en Camiseta AC. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Sí, yo tengo una, mi estimado Hugo. Sí. Y creo que pues va directamente al corazón de lo que tiene que ver con esta materia como tal. ¿A través de qué tipo de programas han definido y además han compartido, han implementado, por ejemplo, la parte de las 5 R's, por poner un ejemplo, ¿no? Estás hablando de un universo importantísimo que componen la organización, ¿no? En varios puntos. Pero sí. ¿Qué tipo de acciones, de intervenciones en concreto internas les han ayudado a que esta cultura esté viva más allá de lo que dice el papel? Fíjate que lo que buscamos mucho es que cada programa que se implemente por parte de los colaboradores sea un programa que impacte de forma positiva a la empresa, pero sobre todo con un beneficio directo a cada uno de los beneficiarios. Entonces, tenemos una cultura abierta. Cualquier persona, incluso los que están haciendo ahorita voluntariado, pueden opinar. Esto nos ha hecho tener un acercamiento de una forma muy rica, porque cualquiera puede opinar sobre los lineamientos. Entonces, claro que esto, al final de cuentas, se evalúa con el Consejo Administrativo. Sin embargo, el hecho de que todos se sientan con esa posibilidad de ser escuchados,
nos ha ayudado incluso a crecer en áreas que no conocemos. En la parte del consejo a veces desconocemos la aplicabilidad del voluntariado directo en algún programa específico. Ahorita tengo unos chavos haciendo sus prácticas, desarrollando una aplicación móvil de camiseta. Entonces, esto, pues el que ellos tengan la confianza de decir es que la aplicación tiene que ser así, etcétera, ese acercamiento nos ha ayudado a crecer en áreas que a veces como consejo no dimensionamos. Y cada uno que va en su área, pues se convierte en un experto de vivencia directa de la aplicabilidad de la vida de Camiseta AC. Oye, eso que mencionas me hizo pensar en lo que dice precisamente. ¿Van a seguir compartiendo la pantalla? Está también Morán, él va a hablar. Okay. ¿Vas a compartir, Morán? Sí. Súper. Y vamos complementando esto a lo que decía Michael Lee Stallard. Ahorita les pongo el nombre, la cultura de la conexión, mi estimado Hugo. Él habla de la conexión organizacional desde 3 ámbitos: visión, voz y valor. Cuando encuentras espacios y estrategias específicas para que esto fluya, la organización se siente conectada, y es lo que estás diciendo, mi estimado Hugo. Es muy interesante su planteamiento. Complementando. Adelante, mi estimado Morán. Oigan, estamos casi llegando al cierre del tiempo. También tienes, digamos, un espacio, mi estimado Morán. Eso les iba a comentar. No sé si quieren que lo hagamos, no creo tardarme mucho, pero a veces se crea polémica y nos podemos alargar. Lo puedo dar o la próxima semana empezamos, como ellos digan. Si nos compartes así de corrido, ¿cuánto tiempo te llevaría, mi estimado? 4 a 7 minutos cuando mucho. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Podemos terminar 10 minutos tarde la sesión? Ok, y el que no, reprobado. No, entonces todos aceptaron. Ok. Dale, Morán. Vamos Gracias. a comenzar entonces. Muy interesante, Hugo, muy interesante. Muy robusto las estrategias y cómo va, sobre todo eslabonada la parte financiera, el financiamiento, la integración de diferentes niveles vaya, es una cultura interesante, sobre todo por la estrategia y los objetivos que se plantean. Mira nada más, Morán, ¿qué pues? Ok, bueno, así rapidísimamente, yo elegí un tema donde los equipos, donde el patrón no es la estrella, sino los trabajadores. Lo podemos ver fácilmente en lo que son los equipos de fútbol. Iba a poner al Atlas, pero como por ahí a veces podemos criticar un poco, dije, no, se va a crear polémica con Rafa y nos vamos a ampliar más. Así que puse al Guadalajara para tomar al equipo. Yéndonos directamente a lo que es el ejemplo, aquí el salario. Por ejemplo, los salarios sabemos que en el equipo no dependen precisamente de que hay por el mando o el tipo, sino que es de acuerdo a la rentabilidad que se obtiene de un jugador. Lo hemos visto en varios equipos. Por ejemplo, generalmente sabemos que el delantero es quien mejor gana junto con el director técnico, pero en ocasiones hemos visto que mediocampistas como Rafa Márquez o también, bueno, que él no era los que más ganaba, pero sí tenía un buen salario, o Tena en el América, que eran de los salarios más altos, o como lo vemos ahorita, que de los salarios más altos, incluso en el América, pues es el portero, ahí se me fue el nombre. Bueno, el portero. Ochoa. Ochoa, exacto, gracias. Ahora también aquí vemos mucho el código de conducta que también interviene. Obviamente, al estar nosotros integrados en un equipo como el Club de Guadalajara o algún otro equipo grande, debemos de tener un código de conducta. No debe de ser prejuicial, sino que debe ser un motivador para aquellas personas que nos ven, sobre todo para los niños, porque es lo que se crea y se trata de fomentar en este equipo. Ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca en el código de conducta? Que sean unas estrellas, que sean la figura a seguir en el deporte por los niños. Entonces, su conducta debe ser intachable, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. No deben de ser tomadores, no deben de andar de mujeriegos, no deben de andar exhibiéndose en la calle haciendo cualquier otra actividad, que lo hacen de repente, pero se ven castigados muchas veces por los clubes al realizar estas actividades. Ahora, los procedimientos operativos. Hay tanto el procedimiento operativo, tanto de la administración, donde se empiezan a tomar decisiones desde la parte del dueño del equipo, la junta ejecutiva y
la parte administrativa o contable para poder reforzar o crear un equipo. Y dependiendo del tipo de presupuesto que se maneje, pues son los procedimientos que se van manejando. En este caso, el equipo Guadalajara tiene 2 procedimientos operativos, tanto el equipo como el administrativo. Y quien los junta, nosotros sabemos actualmente que es Ricardo Peláez. Es la parte mediadora entre estos 2 procedimientos operativos. En el campo, que es la parte de los jugadores y el técnico, junto con la parte administrativa. Tratan de que el técnico no se meta con el dueño ni con la parte administrativa. Está una persona intermedia que en este caso viene a ser Ricardo Peláez. También la visión y misión de la empresa. En este caso, como les decimos, buscan ser el mejor equipo de México o del mundo y alcanzar el mayor número de títulos. Y esa es su visión. Y su misión, pues obviamente va incluida junto con su código de conducta, en el cual dicen, pues vamos a ser los mejores, vamos a contratar a los mejores jugadores mexicanos para poder tener esta capacidad de lograr algo. Aunque a veces en la práctica, pues vemos que no es cierto, no se da. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de jugadores y factores internos y externos que afectan al grupo. Ahorita, por ejemplo, se ha visto mucho en Guadalajara que se sacaron las chivalácticas o chivas galácticas, algo por el estilo, proceso el cual no les funcionó. Su visión y misión fueron erróneas, que pusieron toda su capacidad y toda su entereza en un grupo de jugadores internos, incluso de la cantera, y que a fin de cuentas, pues no compartieron ni la misión ni la visión. Aunque ellos decían que sí, los llamaron, pero al momento de estar ya ahí en el equipo, se fueron más por lo económico, por lo que podían ganar y por la imagen de ellos mismos, que preocuparse por el equipo, y eso fue lo que no funcionó. Ahora, en la estructura de poder en el organigrama, como les decíamos, o como les comentaba, obviamente está la parte administrativa, donde el dueño, de una forma u otra, tiene la última palabra. Pero también, en ese organigrama de poder, en la cancha, los jugadores son los que mandan, son los que mueven a las masas y son los que buscan el apoyo y los que atraen al público para que los apoye. En este caso, el organigrama, lo que viene a ser Guadalajara, si estudiamos un poco su forma, porque son sus colores rojo, blanco y azul, quienes saben de forma crítica, sin decirnos por el fanatismo, sabemos que son los colores del equipo francés y que el país de Francia y quienes eran sus gobernantes en ese tiempo hicieron una forma de atraer al público mexicano diciendo, somos un equipo mexicano. Ah, pero en el corazón somos franceses y es por eso los colores del Club Guadalajara. Digo, lo han de saber, a lo mejor unos lo saben, pero no lo quieren reconocer, pero realmente esa es la estructura o la forma en cual el Guadalajara trata de atraer gente hacia él, ¿verdad? Entonces, cuando esos son los 2 tipos de organigrama, que en este caso no muchas empresas lo pueden manejar, pero en este caso en el fútbol muchas veces así se maneja. Lo podemos ver en grandes equipos como el Barcelona, donde lo que diga Messi se toma muy, muy en cuenta. Y así en distintos equipos hay donde está la parte administrativa y está la parte de los jugadores. Así que esta parte también nos va a servir mucho para la tarea, el ejemplo que dio el compañero Hugo Adolfo, para la tarea que nos está pidiendo el maestro para la próxima semana. Estos ejemplos nos pueden servir. Ahora, en cuanto a las normas organizacionales, las relaciones de la plantilla, lo que decimos, las relaciones verticales, lo vemos mucho en el fútbol, deben estar totalmente coordinadas en forma vertical, en lo que es el defensa, el medio campo y el delantero. ¿Por qué? Deben estar coordinados para ser verticales, atacar y llevar el gol o el balón a la meta. Si no están coordinados ellos, pues obviamente el equipo va a ser un desastre, va a perder el balón en la defensa, en la media cancha o en la delantera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si no se coordinan de forma vertical, les van a recibir cualquier cantidad de goles. Igual en la forma administrativa dentro de la empresa. Si estos no se acoplan a lo que quiere la visión de la misión del empresario o del dueño del equipo, pues también incluso las tácticas administrativas, como les ha pasado en Club Guadalajara, pues no han funcionado. Ahora, las relaciones horizontales, estas se dan obviamente en el campo, también lo podemos ver mucho en el campo de fútbol, donde pues los defensas se coordinan para no dejar pasar a nadie ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro, o se forman en línea de 3 o en línea de 4, o el 4-3-3 que muchas veces se manejan, muchas veces se manejan
para jugar. De la misma manera se manejan en la parte administrativa. Hay visores que andan viajando a nivel nacional, hay otros visores que andan viajando a nivel internacional, buscando jóvenes que puedan participar y jalar a su equipo. En este caso, el Guadalajara, pues, no tiene visores hasta donde yo sé internacionales, pero sí trata de estar en comunicación únicamente con aquellos jugadores mexicanos que están ya por retirarse de su fútbol en el extranjero y pueden ser llamados aquí a jugar en un club mexicano. Ahora, las percepciones ajenas, obviamente, como dicen, las percepciones de muchos, sí es cierto, dicen, Guadalajara es el equipo con mayor número de aficionados, y quizás lo sea, ya que Guadalajara sabemos, por cuestiones del INEGI, que es una de las ciudades más grandes que hay. Y al tener pocos equipos grandes, como son el Atlas, el Guadalajara, ¿verdad? Pues obviamente se divide esa cantidad de aficionados, pues los hace tener esa percepción de que es un equipo muy grande. A comparación de México, ¿qué es lo que pasa? Está Pumas, Cruz Azul, América, y ¿quién más me falta? Pumas, Cruz Azul, América y... ¡Ay, se me fue el otro! Bueno, son 4 grandes en México. Y eso hace que divida, y obviamente es decir, ¿quién es el equipo con mayor afición? Chivas. Yo creo que indudablemente. ¿Cuál es el equipo más seguido? Podrían decir el América. ¿Por qué? Porque una parte lo ve porque lo quiere ver perder siempre y otro porque lo quiere ver ganar. Entonces, digamos que el más popular es Chivas, pero el que más gente tiene o más publicidad tiene, pues es el América, porque siempre lo quiere ver ganar o perder. Ahora, los valores de la empresa. Los valores de la empresa obviamente son el de ganar, el de ser el mejor, pero pues estos valores son, y no solamente ahí, lo que les decía anteriormente un poco, el valor es que somos un equipo mexicano con principios y valores personales. ¿Qué pasa cuando ven a un jugador que está casado y abrazando a una mujer en la calle? Lo fotografían, lo suben y lo castigan en los campos de fútbol o las directivas. ¿Por qué? Porque independientemente de su vida personal, si se lleva bien o no con su esposa, los valores de la empresa es el respeto a la familia. Entonces, ¿qué dicen? Tú como futbolista no puedes andar con otra mujer. Tienes que ser con tu esposa cuando te van en la calle o con tu familia. No te pueden ver abrazado de un escort o de una edecán, porque pues no va ni con la imagen tuya que debes demostrar, ni tampoco con la imagen que estamos representando aquí en este equipo de fútbol, que son los principios y valores de la familia también, que van incluidos para que el niño crezca con una estrella y con la ilusión de llegar a poder jugar en ese equipo. Ahora, identificar, contratar personas que se ajustan a esta cultura, lo que decíamos, viene la formación con las fuerzas básicas, y por eso elegí a Chivas, porque las chivalácticas las trataron de jalar desde abajo, de sus bases, de esos jugadores que ya traían tiempo, más sin embargo, al llegar a la parte del equipo, del primer equipo, pues se vieron, ahora sí que un poco, encandilados con la publicidad y todo que se les dio a nivel nacional, y el empezar a dar autógrafos, quizás un mes antes, ellos ni se imaginaban que iban a ser fotografiados en todos lados, la gente les iba a pedir un autógrafo, sobre todo los niños y los jóvenes, y eso los hizo caer en esta parte de olvidarse de su cultura o su identificación como equipo de Guadalajara, de un equipo mexicano que puede dar algo más y ser el mejor. Ahora, el invertir en la marca... No es porque estés hablando de las Chivas, pero ¿podrías darnos la última idea para ya ir cerrando? Ok, sí, ahora invertir en la marca. Lo han hecho muchos equipos, por ejemplo, también lo ha hecho Querétaro. Por ejemplo, ellos trajeron a Ronaldinho no con la intención de que fuera a rendir o que fuera a ser una gran parte, porque ellos sabían que podía jugar nada más 10-15 minutos y más por el estilo de vida que lleva afuera, pero fue invertir en los bancos, todos los negocios que tenía el dueño del equipo Querétaro. Y obviamente eso lo midieron de acuerdo a los ingresos y al número que captó de personas para sus negocios. Y esta fue la forma de medirlo para, en este caso específico, del Querétaro. Y esto es lo que se maneja pues en el fútbol a grandes rasgos. Y doy por terminado mi tema para que podamos terminar la clase también rápido. Súper bien. Oigan, muchas ideas que dejan para la reflexión. Rafa. Sí, digo, yo creo que el caso, lo dicho por Morán, es bastante claro.
Y yo creo que hablando de los equipos de fútbol, son de las pocas instituciones, de lo que hablaba en la clase, en la exposición pasada, en donde realmente se enfocan al empleado, ¿no? Donde un grupo de empleados puede correr a su jefe directo, que en este caso es el entrenador, porque es una empresa que funciona de acuerdo a resultados. Entonces, a mí me gustó, digo, no el equipo, pero el tema como lo puso Morán, está bastante interesante porque no lo había visto desde esta lógica. Bueno, amigos, muchas gracias, equipo. Nos abrieron muchos panoramas para el análisis de la cultura organizacional. Y pues mira, qué chulada, aquí como no, con el escudo del Atlas. La próxima semana seguimos avanzando en esto, pero estamos, amigos, en un módulo sobre intervenciones. Entonces, aquí la pregunta es cómo identificar qué elementos de la cultura están operando en el día a día de la organización y qué necesitamos intervenir, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio que hizo Hugo tan interesante con camiseta, espero que ya estés identificando la organización con la cual vas a aplicar el trabajo de este módulo. Ver la parte de clima laboral o de cultura o de sus procesos o a nivel de personas, equipos, tecnoestructural, etcétera, etcétera. ¿Qué elemento necesitas intervenir para lograr cierto objetivo? Como diría Elena, basado en un diagnóstico. Y pues bueno, retomando el último comentario de Morán, hay creencias organizacionales que impulsan y otras que restringen, ¿sí? Se dice de las Chivas que es el equipo más grande de México y se dice de las Chivas que es el rebaño sagrado. Pregunta que dejo en el aire, yo no sé si eso es una creencia que todavía impulsa o es una creencia limitante para sentirse la última chiva cola del estadio. Señores, esto es muy profundo y hay que reflexionarlo a fondo. ¿Qué tal? Pues listos, ¿no? Riquísimo, como siempre, dialogar con ustedes. Un aplauso para todos y todas. Ahí está. Saluden para el screenshot, 3, 2, 1. Excelente. Cualquier duda, nos escribimos y seguimos trabajando, ¿va? Va, Luis, muchas gracias. Gracias. Solamente para la próxima semana, Luis, tenemos una exposición contigo y con Fernando, pero Fernando no estuvo. Así que si Elena, le recuerdan, por favor. Elena estaría compartiendo con su servidor también. Excelente. Oigan, perdón, si alguien se quiere agregar conmigo al equipo al último, a la orden, ¿eh? Ahí está. Mira, a lo Atlas, pasando el reloj, pero ganamos el partido. ¡Ánimo! ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Buen día. Así es. Buenas tardes.